Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Susana, me pueden decir Susi. En esta clase vamos a ver conceptos de química general, ¿sí? Vamos a centrarnos en la materia, ¿bien? Y para hacer este video saqué información del libro de química básica, sexta edición. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la clase. Bueno, tenemos que empezar definiendo qué es materia, ¿no? Es todo aquello que nos rodea, que ocupa un espacio, perdón, un lugar en el espacio, ¿sí? Como sus libros, por ejemplo. Tiene masa, nosotros asociamos a la masa con el peso, y en ella ocurren cambios físicos y químicos. Fíjense que acá tenemos un bloque de hielo y acá tenemos el fuego que por supuesto nos va a aumentar la temperatura. Bien. La masa se divide como en porciones, ¿sí? Cada porción limitada de materia se denomina cuerpo. Bien. Tomen nota, ¿sí? Si les preguntan a ustedes cuáles son los estados de agregación de la materia, ustedes van a responder lo siguiente. Van a responder que tiene 3 estados de agregación, en realidad 4, que el cuarto lo vamos a sacar lo vamos a sacar de la ecuación. Y estos estados de agregación son el sólido, el líquido y el gaseoso. Estos estados de agregación tienen diferentes, digamos, características. Entonces, el líquido va a tener una forma y un volumen propio y va a ser incompresible. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando al material se le someta a presión, la presión no va a hacer ningún tipo de efecto, ¿sí? O sea, no le vamos a poder meter presión. En el líquido pasa algo similar, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el líquido? Tiene un volumen propio. Bien, yo agarro un vaso con agua y veo que hay agua dentro del vaso. Bien, pero ¿qué pasa? No tiene forma propia, porque la forma del agua es fluida, ¿sí? Entonces, yo cuando pongo el agua en el vaso, el agua adopta la forma del recipiente, adopta la forma del vaso. Bien, entonces, porque fluye, y fluir significa tener la propiedad de moverse libremente, este es un fluido, ¿bien? Por eso se los puse en amarillito. Cuando les hablen de fluido, le van a estar hablando de materia en estado de agregación, líquido o gaseoso. Son compresibles hasta cierto punto. Si ustedes a un vaso con agua le ponen, no sé, o algún charquito con agua le ponen un peso, el charco de agua va a soportar una presión hasta determinado punto y después se va como a rebasar o no se va a poder ejercer más peso, ¿sí? Y el estado gaseoso no tiene ni volumen propio, no tiene forma propia y son compresibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen volumen propio. Yo al aire que respiro no estoy viendo, está totalmente diseminado por toda la nebulosa, ¿bien? Por toda la atmósfera. No tiene forma propia. Bien, perfecto. No tiene forma propia porque de hecho está andando libremente por todos lados. O sea, se mete por todos lados el aire. Bien. Y son compresibles, se dice que son compresibles, pero bueno, está un poquito difícil ponerles un ejemplo. Pero quédense con ese concepto, de que son compresibles. ¿De acuerdo? Acuérdense siempre cuando se le habla de fluido, se va a hablar del estado líquido y gaseoso. Ahora, ¿por qué les puse este bichito yo acá con esos ojos enormes y preciosos? Bueno, les puse este bichito para hacerles resaltar de que estos cambios o estas cosas nosotros lo podemos ver, ¿sí? Yo puedo ver una forma sólida, no sé, tengo una mesa y le pongo un peso a la mesa y la puedo tocar, tiene una forma propia, tiene un volumen propio. Tengo un vaso con agua, tengo agua en una pileta, por ejemplo, yo puedo ver el agua, ¿bien? El estado gaseoso está como que, si lo puedo ver, no lo puedo ver, pero ustedes imagínense que el vecino le prende un fuego al lado, haciéndose un asadito o haciendo, no sé, qué sé yo, prendiendo fuego una cubierta, y el humo negro lo van a ver. Bueno, eso es estado gaseoso, claramente. Entonces, sí lo pueden ver, se puede ver con los sentidos, ¿bien? Se puede oler, se puede ver, se puede tocar en algunos casos, ¿sí? Entonces, por eso les puse este llamativo bichito
para que ustedes se acuerden de que estas cosas las podemos ver con el ojo humano. Bueno, ahora bien, hay cosas que nosotros no vamos a poder ver y que están pasando también en esa materia, ¿sí? Entonces hablamos de un nivel submicroscópico. Cuando hablamos de energía cinética, estamos hablando, cinético quiere decir movimiento, ¿sí? Entonces, si ustedes ven el dibujito donde está el estado sólido, que está constituido por un montón de moléculas, bien, fíjense que estas moléculas no tienen la posibilidad de tener una energía cinética demasiado alta. O sea, no tienen la capacidad de moverse libremente, sino que están como compactadas, ¿no? Entonces, la energía cinética del estado sólido a nivel submicroscópico, o sea, nosotros no podemos verlo ni siquiera con el microscopio óptico, bien, estamos como ciegos, tenemos que imaginarnos, pero ustedes imagínense que estas moléculas están bien pegaditas con una distancia entre partículas muy pequeñita, ¿sí? Están compactadas y la energía de atracción es muy intensa, ¿sí? Las partículas se están conformando o tomando, mejor dicho, una posición fija en el espacio. Esto quiere decir que en la mesa, ¿sí?, las partículas no andan diseminadas por todos lados, sino que tienen una posición fija. Bien, se quedan estáticas en un lugarcito. La energía cinética en el estado líquido es un poco menor que en el estado sólido, ¿sí? Si bien ustedes vean que las partículas están como pegaditas, la distancia es pequeña, pero menor, digamos, al estado sólido. Y pueden deslizarse unas sobre otras. Este es el concepto que vimos anteriormente, es en el tema de la fluidez, ¿sí? La atracción va a disminuir, bien, y las partículas no van a adoptar sí o sí una posición fija en el espacio, sino que se van a adaptar a la forma que tiene el recipiente, ¿sí? Y en cambio, en la energía, perdón, en el estado gaseoso, la energía cinética es alta, se van a estar constantemente moviendo. Ustedes imagínense en el aire, las partículas están a sus anchas, se están moviendo para todos lados, y la distancia entre partículas es alta, ¿sí? O sea, partículas andan por un lado, una partícula, por el otro, otra partícula. No ocupan una posición fija en el espacio, claramente, y ocupan el volumen a disposición, o sea, no están contenidos en un volumen estrecho, digamos. Bien. ¿Qué pasa con esto? Esto así es tan sencillo como se lo estoy planteando, es lo que postula la energía, la teoría cinética de la materia. Bien, lo que ustedes van a leer en el libro de química básica como teoría cinética de la materia. Bueno, pero ¿qué dice esta teoría cinética de la materia? ¿Qué postula? ¿Sí? Como todo en la química y en la física, todo nace desde la observación. Bien, entonces, si ustedes se fijan en alguna oportunidad que tengan de en dejar entrar los rayos del sol a una ventana, bien, van a ver que en el rayo de luz que ingresa va a haber suspendido como partículas pequeñas en estado, eh, entre comillas, sólido, ¿sí? Esto lo observó en su momento, hace muchísimos años atrás, un caballero que se apellidaba Brown, ¿sí? Y este lo observó con granos de polen en líquido y en gas. Brown observó que había un movimiento en zigzag de las partículas que llamó como en estado sólido, ¿sí?, dentro de la interfase líquido o gaseosa. Bien. Entonces, como a todos los científicos les gusta y les apasiona que lo que ellos describen lleven su nombre, este movimiento, bien, de las partículas en un medio fluido, se llamó movimiento browniano. Después, con el pasar de los años, un señor llamado apellidado Maxwell y otro apellidado Boltzmann propusieron la teoría que estudiamos hoy en día, que es la teoría cinética de la materia. Bien, ¿qué postula esta teoría? Bien, vamos a que las partículas constituyentes de la materia, ¿sí?, están en movimiento, que es lo que habíamos hablado en la diapo anterior. Bien, poseen energía cinética y dependen del estado de agregación que tenga esa materia, va a tener o menor o mayor energía cinética. Bien. Ahora,
Esto les va a servir para más adelante, o sea que se lo guardan, ¿sí? Anotan un machete en algún lugar de sus apuntes y se quedan con este concepto. Cuanto mayor es la temperatura, la energía cinética va a ser mayor, ¿sí? Entonces, cuando mayor es la temperatura de un sistema, ¿sí? Mayor es la energía cinética. Esto quiere decir que a temperatura mayor hay mayor movimiento de partículas. ¿Bien? Y por último, también esto se queda con el concepto para más adelante, entre las partículas que componen la materia, o sea, todas esas cosas, ese conglomerado de partículas del estado sólido, del estado líquido, del estado gaseoso, existen fuerzas de atracción que varían inversamente con la distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto mayor esté la partícula de su otra congénere, así, de su otra partícula, la distancia, la energía de atracción va a ser menor. Bien, entonces, mientras yo tengo una partícula al lado de la otra, la atracción es mayor. Cuando yo tengo la partícula una a 1 kilómetro de la otra, la atracción va a ser menor. Por eso se llama inversamente proporcional a la distancia, ¿sí? La fuerza de atracción es inversamente proporcional a la distancia. Bueno, hay cambios de estado, ¿sí? La materia puede variar en los estados. Importante, no se producen cambios en la composición de la materia, ¿sí? Solo cambios físicos, o sea, los cambios de estado son cambios físicos, ¿bien? Vamos a tomar como ejemplo, para explicarlo, el agua. El agua la podemos encontrar en el estado sólido, por ejemplo, en un cubito de hielo, en el estado líquido a temperatura ambiente y en estado gaseoso cuando nosotros ponemos a hervir una pava, por ejemplo, para el mate. ¿Bien? Va a haber parte de ese agua que se va a vaporizar y se va a convertir en el estado gaseoso. Los cambios de estado se producen mediante cambios físicos. El cambio físico en el pasaje del sólido al líquido es la fusión. Bien. Del líquido al gaseoso es la vaporización, del gaseoso al líquido la condensación, del líquido al sólido la solidificación, del gaseoso al sólido la sublimación y del sólido al gaseoso la volatilización. Bien. Lo importante de todo esto, que siempre es preguntado, es la fusión y la vaporización, respectivamente. Bien, vamos a focalizarnos acá. La fusión tiene un punto que se llama claramente punto de fusión, que está definido como la temperatura a la cual un sólido funde a una presión determinada. Temperatura y presión son importantes, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero llévense este concepto: temperatura y presión determinada. Bien. Por supuesto, el punto de fusión va a depender, ¿sí?, del material. Bien. La vaporización es el pasaje del estado líquido al estado gaseoso. Tomen nota. Incluye los conceptos de evaporación y de ebullición. ¿Por qué les hago esta distinción? Porque el libro de química básica la hace, ¿sí? Hace la distinción entre evaporación y ebullición. La evaporación la define como el pasaje de líquido a gaseoso en cualquier temperatura, a cualquier presión, desde la superficie. O sea, solo la superficie. Bien. El ejemplo que ponen es, por ejemplo, cuando ya me lavo el pelo, queda en la superficie del cabello, queda agua o líquido, ¿sí? Y sea cual sea la temperatura del medio o la presión del medio, eso tarde o temprano se va a evaporar, el líquido se va a evaporar. Bien. Yo me lavo la cabeza en el Everest a una presión determinada y una temperatura determinada y el líquido se evapora. Yo me lavo la cabeza en la costa atlántica, no sé qué sé yo, en Pinamar, y el cabello se me va a secar, ¿sí?, a cualquier temperatura y a cualquier presión. Bien. Ahora, la ebullición es un tema distinto. Si bien pasa a una temperatura y una presión determinada, el fenómeno ocurre en toda la masa del líquido. Bien, yo me olvido una olla que puse para hacer los fideos en la hornalla, me olvido de apagar la cocina, la dejo ahí indefinidamente, más allá de que la olla me va a quedar hecho un carbón, ¿sí?
el agua va a pasar al estado gaseoso. Bien, entonces, esa ebullición es el pasaje de líquido a gaseoso en toda la masa del líquido. O sea, el fenómeno ocurre en toda la masa del líquido porque claramente me va a quedar cero líquido en una olla que está a, no sé, en la hornalla hace media hora. ¿Sí? Y claramente también va a tener un punto de ebullición ese material que también depende de la naturaleza del líquido, ¿sí? Y está definido como es la temperatura a la cual un líquido hierve a una presión y temperatura determinada, ¿sí? O sea, la temperatura es la que me define el punto de ebullición. Va a depender de la naturaleza del líquido, como ya se los dije. Claramente no va a ser lo mismo que yo ponga una jarra con agua, una jarra con leche, o me delire y quiera, no sé, hacer un trago y me ponga 1 litro de alcohol a hervir, ¿sí? No va a tener un mismo punto de ebullición, ¿sí? Llévense en este concepto grande, lo más importante, generalmente lo más preguntado también son los puntos de fusión y los puntos de ebullición, y tal vez para algún oral o algún complementario le pidan la diferenciación entre los conceptos que incluye la vaporización, que son los que ya les expliqué, la evaporación y la ebullición. Bueno, las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia son las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. Las propiedades extensivas dependen de la masa del sistema, ¿sí? Y no permiten clasificar o identificar un material, ¿bien? Las propiedades intensivas no dependen de la masa del sistema y sí permiten identificar un material, ¿bien? Ahora, ¿cómo hacemos para entender esto y no memorizarlo y repetirlo como logros? Bien, a ver, en las propiedades extensivas me piden, por ejemplo, un ejemplo y me dicen que explique cómo diferencio una propiedad extensiva de un material de una propiedad intensiva de un material. Entonces, yo tengo que pensar, si yo tengo un vaso con agua y a ese vaso con agua le sumo más agua, ¿sí? El peso, el volumen y la masa se van a variar, ¿no es cierto? Por más que le agregue agua, ¿sí? No importa, el peso y el volumen y la masa van a modificarse, ¿bien? Entonces, si yo te digo que se modifican, porque dependen de la masa del sistema, se va a modificar el peso y el volumen y va a depender de la masa del sistema. Bien, entonces es una propiedad extensiva. Ahora, yo esa misma cantidad de agua, por ejemplo, le saco la densidad, que es masa sobre volumen, y la densidad va a ser exactamente la misma. Tenga un vaso con agua o agregado de ese vaso con agua, ¿sí? Entonces, la densidad no se va a modificar. ¿Por qué? Porque el material no se modifica. Entonces, el agua es agua y va a tener la densidad del agua. Tenga un vaso, una gota o un mar. Va a ser lo mismo, ¿sí? No va a depender de la masa del sistema. Esto también aplica al punto de ebullición. Si yo tengo agua, va a hervir, se va a evaporar a una presión a una temperatura determinada. Ahora, si yo tengo leche, ¿sí? No se va no va a hervir a una temperatura igual a la que hirve el agua. Entonces, porque va a tener una densidad va a tener una densidad mayor también. Entonces, cuando yo estoy hablando de punto de ebullición, cuando estoy hablando de densidad, por ejemplo, estoy hablando de propiedad intensiva, ¿sí? Intensiva quiere decir que no se modifica con la masa del sistema. Yo tengo una gota, un mar o un vaso, es exactamente la misma. Bueno, veamos entonces ahora los sistemas materiales. Los sistemas materiales están divididos en sistemas homogéneos y sistemas heterogéneos, ¿sí? Los homogéneos son aquellos que sus propiedades intensivas no cambian a lo largo de todo el sistema, ¿sí? Nosotros, yo que le puse como ejemplo un bizcochuelo de vainilla, tiene en su composición, tiene huevo, tiene leche, tiene manteca, aceite o lo que sea, pero si yo agarro una porción de este bizcochuelo o todo el bizcochuelo, va a tener la misma propiedad intensiva, ¿sí? Y se va a ver como uno solo. Tiene la apariencia, en toda su integridad, el bizcochuelo tiene la misma apariencia, ¿bien? Un sistema heterogéneo son aquellos en los cuales las propiedades intensivas varían según la porción. Bien, yo les puse como ejemplo un marmolado que es mi preferido, ¿sí? Donde se puede ver claramente que tiene varios componentes. En uno de los componentes tiene chocolate,
Bien, entonces, claramente, si yo agarro una porción de chocolate y una porción de vainilla, no va a tener las mismas propiedades intensivas porque son diferentes componentes. Nada más y nada menos que eso. Bien, se va a ver como dos fases, ¿sí? Porque los sistemas homogéneos son monofásicos, o sea, idénticos, y los sistemas heterogéneos pueden ser monofásicos, bifásicos o trifásicos. ¿Y a qué nos referimos con el tema de fases? ¿Sí? Fases es cada porción de un sistema con iguales valores en sus propiedades intensivas, nada más y nada menos que eso. Por ejemplo, yo en el bizcochuelo acá tengo dos fases. ¿Sí? Tengo en el bizcochuelo marmolado tengo dos fases. Tengo una fase que tiene chocolate, otra fase que tiene vainilla. Bien, las propiedades intensivas claramente no van a ser las mismas porque son diferentes componentes, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con las fases, o sea, la porción del sistema, yo acá les puse de ejemplo el vaso con agua y aceite. Bien, yo acá tengo un sistema, el vaso constituye un sistema que es bifásico. Bien, el aceite va a tener una composición con una densidad y propiedad intensiva y el agua va a tener otra fase con otra densidad con otra propiedad intensiva. Bien, entonces, ¿es lo mismo hablar de fases que componentes? No, no es lo mismo hablar de fases y componentes. Pero claramente, cuando hablamos de propiedades intensivas de sistemas heterogéneos y homogéneos, lo que se tienen que llevar es esto. Bien, van a variar o no van a variar las propiedades intensivas de acuerdo a la porción del sistema que nosotros consideremos. Y ahora se lanza el round de soluciones versus sustancias, ¿sí? Esto es son definiciones que van a tener que tener presentes un poquito más adelante en el estudio de la materia, ¿sí? Pero vamos a definirlos ahora porque también obviamente involucra el tema de la materia, ¿no? Soluciones está definido como un sistema homogéneo compuesto por dos o más componentes, ¿sí? Fíjense que el canguro tiene un mini cangurito en la parte de la bolsita y la sustancia es un sistema homogéneo formado por un solo componente cuya composición es invariable. Bien, yo entiendo que esto es prácticamente decir lo mismo, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo que definir solución y sustancia es como que un poquito me presta confusión. Pero bueno, ahora la idea es que ustedes me escuchen claramente y de última se vayan a comprar, no sé, bizcochuelos, por ejemplo. eh, como vimos en la diapo anterior, no sé si ustedes le dieron ganas, pero a mí sí. Y vamos a seguir con una comparación para que a ustedes este tema le quede súper claro. Y ya sé que es recontradenso, pero bueno, hay que aprenderlo. Con café y medialuna en mano, tomen nota, ¿sí? De esto. Esto es un cuadro comparativo que se los hice para poder explicarles mejor y que se lleven lo más claro con los conceptos posibles. Y vamos a definir y vamos a empezar a desglosar toda esta información. La definición de sustancia y de solución, bueno, sustancia es un sistema homogéneo formado por un solo componente, composición y propiedades fijas. Y una solución es un sistema homogéneo compuesto por dos o más componentes físicamente unidos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos por partes. El sistema homogéneo está compuesto por átomos, ¿sí? O sea, nosotros cuando hablamos de sustancia, estamos hablando de una sustancia que tiene átomos entrelazados y reaccionando entre sí. Esto lo van a entender un poco más adelante. Cuando hablamos de una solución, tenemos dos o más componentes que están interaccionando entre sí. O sea, nosotros tenemos un vaso con agua, si nosotros le ponemos azúcar a ese vaso con agua y lo sacudimos, lo revolvemos lo suficientemente para que el agua diluya al azúcar o a la sal, tenemos dos componentes que a la vista se van a ver como un sistema homogéneo, pero que claramente no es un sistema homogéneo. Tiene dos fases, o sea, tiene dos componentes, ¿bien? Entonces, están físicamente unidos. ¿Por qué? Porque uno está disuelto en el otro. La composición es constante e invariable, representada por la fórmula química, ¿sí? O sea, yo tengo un átomo de hidrógeno que está interaccionando con dos átomos de hidrógeno que están interaccionando con un átomo de oxígeno. Están formando agua, ¿sí? Ahora, la fórmula química es H2O, ¿bien? Y es una sustancia que es una sustancia en sí misma, ¿sí? Es el agua. Ahora, la solución
en su composición es variable. Yo puedo elegir ponerle al vaso con agua una cucharada de azúcar, 2 cucharadas de azúcar, 3 cucharadas de azúcar o, no sé, 3 kilos de sal, siempre y cuando el solvente me permita, la cantidad de solvente me permita diluir esa cantidad de soluto. Bien, o sea, la composición de la sustancia, de la solución, perdón, es variable. Va a depender claramente de la porción del solvente que yo tenga, que en este caso va a ser el agua, y el soluto va a ser el azúcar. Ahora, las fases, claramente las dos son sustancia y solución, son homogéneas. O sea que van a tener, digamos, van a tener la apariencia de una sola cosa, de una sola materia. Y las propiedades intensivas, ¿sí? Aquellas que no varían con bla, 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 son fijas y definidas. Bien, el punto de ebullición, el punto de fusión, la densidad, son bien definidas. En cambio, en la solución va a depender de la concentración de soluto. No es lo mismo que yo tenga mitad agua, mitad sal, que yo tenga, no sé, un vaso con agua con, no sé, 0,1 gramos de miligramos o microgramos de sal. ¿Se entiende? O sea, no va a ser lo mismo. Va a predominar en las propiedades intensivas aquella que tenga mayor proporción. Bien, que en este caso seguramente será el solvente. Y los métodos de separación, esto lo pueden leer en el libro de química básica, pero la realidad es que no viene a los efectos prácticos de esta clase. Sí se pueden separar en la sustancia, pero con métodos químicos, es decir, le tenemos que hacer reacción, tenemos que hacer reaccionar a la sustancia o tenemos que darle electrolisis, si electrolisis es ruptura por electricidad, ¿sí? En cambio, en la solución sí se pueden separar por métodos físicos, por ejemplo, destilación, evaporación y cristalización. En la sustancia no se va a poder hacer esto. Y los ejemplos son el agua destilada, como ya se los dije, la sal, bien, y en la solución el agua salada, como ya se los dije, y el aire como mezcla de gases. Por ejemplo, nosotros que tenemos en la atmósfera no tenemos solamente oxígeno, tenemos nitrógeno, tenemos dióxido de carbono, no importa. Bien, la idea es que les quede claro sustancia y solución para ver si lo llegan a preguntar, saber discriminar entre una y otra. Bueno, y cerrando ya el tema de la clase, hay dos tipos de sustancias, ¿sí? Son las sustancias simples y las sustancias compuestas. Bien, la diferencia entre estas dos es que la sustancia simple está formada por un solo tipo de átomo, ¿bien? Ahora, no se puede descomponer en algo más simple, porque es lo más simple que hay, ¿bien? O sea, puede ser oxígeno, hierro, oro, ¿bien? Y la sustancia compuesta está formada por dos o más átomos unidos químicamente en proporciones fijas. Esto quiere decir que en el agua siempre voy a tener dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. En el dióxido de carbono voy a tener siempre un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Bien, o sea, siempre vamos a tener las mismas proporciones en la sustancia compuesta. Y otra diferencia importante es que la sustancia compuesta sí se puede descomponer por medios químicos. Bien, yo al agua, por ejemplo, le doy choques eléctricos, ¿sí? Lo hago por electrolisis y se puede descomponer, se puede despegar el átomo de hidrógeno del átomo de oxígeno. Bien, se puede despegar. Lo que no puede pasar esto en la sustancia simple, pues no se pueden despegar un átomo. O sea, no hay método que la pueda hacer más sencilla. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia fundamental entre sustancia simple y sustancia compuesta. Ahora, con esto terminamos la clase. Bien, espero que hayan pasado de esto a esto. Bien, la idea es darle las herramientas para que ustedes entiendan de forma clara, digamos, la materia. Y bueno, nada más que esto. Les mando un beso a todos y nos vemos en el próximo video.